Você confirma aí pra mim, ó. Confirma o quê? Você tá transmitindo? Tá. Sim. Queremos saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Hoy, día de sábado, nosotros estamos reunidos acá como Iglesia del Señor para cultuar a Dios y también traer el mensaje o estudiar el mensaje que Dios ha enviado a su pueblo. El tema de hoy es un tema quizá muy conocido, muy sencillo, pero que se ha olvidado también con la misma sencillez, con la misma facilidad. De que se ha conocido, se ha también olvidado estas cosas. Dios últimamente se nos ha impresionado con la cuestión de la santidad, de la servidumbre a Cristo, de actuar como cristianos verdaderos. Y yo me he fijado en estas cosas que a lo normal nosotros siempre hablamos de profecía, de estudios bíblicos más profundos, pero Dios nos ha guiado a los simples, a lo más básico que nosotros tenemos que hacer como cristianos. El tema de hoy es el camino de los siervos de Dios hacia el cielo. Cristo, lo contrario de lo que muchos predican hoy, Cristo ha instruido sus discípulos a cosas que sucederían durante su camino de cristianismo. Y estas cosas, en su mayoría, son pruebas, son dificultades, son persecuciones, y de ahí en adelante. Entonces, la vida del cristiano es rodeada de sufrimiento, por así decir. Ya me explico. El cristiano sufre porque aún no puede alcanzar la santidad que tenía su maestro, Cristo. Entonces, a medida que nosotros nos damos cuenta de nuestros pecados, nosotros empezamos a sufrir para cambiar esto. Y este sufrimiento sí genera salvación. Otra cosa, también el cristiano verdadero no tiene que omitir la verdad. Y al hacer esto, empieza a juntar enemigos, pues la verdad le duele a muchos, y principalmente a aquellos que se dicen cristianos y no lo hacen como tal, no viven como Cristo vivió, no anda como Cristo andó. Entonces, nosotros vamos acumulando enemigos y sufrimientos, ¿verdad? Pero con todo esto, Cristo aún nos da la paz que el mundo no da. Aunque todo se nos está en contra, tenemos la certeza de que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Empecemos. Vamos a meditar hoy en el libro de Mateo, capítulo 10, capítulo 10, del versículo 16 en adelante. ¿Okay? Mateo 10, 16 en adelante. El contexto es que empezó a instruir sus discípulos para enviarlos a la predicación del Evangelio. Entonces empezó a decir así, o sea que ya un poco en el texto dice así: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. El primer consejo que Cristo nos da, Él nos advierte: yo os envío en medio de lobos, o sea, como ovejas. Nosotros estamos siendo enviados al campo de batalla. Y en ese campo de batalla, físicamente diciendo, para nosotros comprender mejor, nuestro oponente es mucho más fuerte que nosotros, diciendo esto en cuestiones terrenales, ¿verdad? Nuestro oponente es mucho más fuerte que nosotros. Entonces, la lucha no será fácil. Y Él nos da un consejo: sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como la paloma.
El ser prudente como la serpiente, difícilmente usted va a ver una serpiente exponiéndose en cualquier lugar. Esto no va a ser tan fácil. Seguramente tienes que buscar para encontrarla. Entonces el creyente tiene que tener esta misma prudencia, no más de lo que es, o no querer aparentar, ser sencillo. Y ahí entra la sencillez de la paloma. Usted si mira una paloma, va a ver un animal que es, y está ahí andando tranquilamente. Usted puede mirar en las plazas de las grandes ciudades, normalmente tiene esas palomas grandes, y están ahí tranquilas, inofensivas. No hacen ruido ni nada. El creyente también tiene que ser con su forma de ser sencillo, tranquilo, manso, como era nuestro maestro. Y viene otro consejo, versículo siguiente, el 17. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Aquí habla especialmente de las religiones, ¿verdad? En este caso aquí, concilios son, como nosotros podemos decir, son concilios de hombres, ¿verdad?, que se dicen religiosos. Y en sus sinagogas, que nosotros podemos interpretar a nuestro contexto actual, cualquier religión que tenga un templo, ¿verdad? Entonces, a esto seremos entregados, pero una cosa nosotros tenemos que tener bien claro. Los que persiguieron a Cristo y a sus discípulos fueron el pueblo de Dios de la antigüedad, los discípulos, los judíos, perdón. Y estos tenían sus sinagogas. Entonces, en estos lugares fueron muertos, o sea que azotados, muchos de los discípulos de Cristo. En los tiempos actuales, los que han de perseguir los cristianos verdaderos son las iglesias cristianas, los que se dicen pueblo de Dios y que han dejado ya la verdad a causa de la apostasía, ¿verdad? Entonces, y en esta cuestión nosotros ya empezamos el conflicto. ¿Por qué? Porque hoy si le predicamos a la mayoría de las iglesias que Cristo, o sea que Dios es un Dios único, y que Cristo no es un Dios, es el Hijo de Dios. E incluso la Biblia dice que el que confiesa que Cristo es el Hijo de Dios, ese es verdadero. Entonces, confesar que Cristo es el Hijo de Dios y no un Dios también hace parte de la verdad. La Biblia dice en Juan 17:3 que la vida eterna es esta: que conozcamos a Dios como único y a Cristo a quien Él envió. Entonces, predicar esto hoy, que Dios no es verdad, te hace un loco, te hace un falso profeta, pero esta es la verdad. Y ahí empieza el conflicto. Hoy día, en la mayoría de las religiones, si usted predica que el sábado de la creación aún es vigente, como está escrito en Hebreos capítulo 4, que el que no entra en el descanso de Dios es desobediente, eres un falso profeta, un fanático y etc. Ahí nosotros ya podemos empezar a moldar los acontecimientos que han de venir dentro de poco tiempo. Esta cuestión de la Trinidad, del sábado, de la adoración a imágenes, la cuestión de los 10 mandamientos, principalmente, que muchos dicen que se han caído en la cruz, pero eso no es verdad. Lo que se cayó en la cruz fueron la ley ceremonial, la ley moral aún y como Cristo pasará el cielo y la tierra y ni un jota o tilde será sacado. Entonces nosotros podemos entender a qué rumbo estamos caminando, a dónde estamos, hacia dónde estamos caminando. Nosotros podemos, el conflicto ya empieza ahí. Nosotros como verdaderos cristianos no podemos omitir la verdad. Y al decir estas cosas, las otras iglesias que no quieren aceptar que están equivocadas en su
en sus doctrinas y que están llevando millones y millones de personas al infierno, o sea que a la condenación, no quieren aceptar y se iran en contra de los verdaderos cristianos. ¿Por qué se iran? Porque no tienen argumento plausible. Porque Dios mismo, Cristo mismo, es que nos dará poder para hablar en este entonces. Os digo por la fe. ¿Verdad? Entonces sigamos con el relato de Cristo y ahí nosotros ya podemos formar el contexto actual de quién habrá de perseguir a quién. Es común ver hoy pastores en el medio evangélico llenos de autoridad y muchas veces irados contra aquellos que se oponen a ellos. Muy diferente de Cristo Jesús, que era manso y humilde. Sigamos. En el versículo 18. Y aún ante gobernadores reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Es lo que nosotros estamos hablando. Seremos llevados incluso ante gobernadores, intendentes, autoridades terrenales, para dar explicaciones de nuestra fe. Esto ya es un poco conocido en un aspecto más sencillo, más práctico, por la cuestión del, no sé cómo se dice en español, me olvidé. ¿Cómo se dice aborto, man, en español? Aborto. Creo que es aborto, el matar la criatura aún en el vientre de su madre. Bueno, esta cuestión ha sido como una pauta que ha generado muchas disensiones. Unos apoyan, otros no apoyan, pero el pueblo cristiano tiene su posición. Y sí, muchos de aquellos que se dicen cristianos se opusieron a esto, pues es una abominación, es un asesinato. Y Dios también no está de acuerdo con eso. Entonces en estos temas muchas veces hay personas que por decir su opinión o defender una pauta con valores cristianos será llevado ante tribunales, ante personas, autoridades para explicar sus... Pero Cristo nos dice, no debemos preocuparnos por esta cuestión, pues Él nos dará el poder y las palabras que habremos de decir. Esta es una cuestión muy importante. También dice lo siguiente, porque no sois vosotros que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Es importante tenemos en cuenta que los tiempos en que estamos viviendo están yendo hacia el Apocalipsis, o sea que hasta la parte más final del Apocalipsis. Ya estamos en Apocalipsis hace un tiempo, pero esto ya está adentrando más hacia la séptima trompeta, o sea que la venida de Cristo. ¿Okay? En esta cuestión menciona la Biblia que hermano entregará a su hermano, etcétera, etcétera. Bueno, esto es muy fácil comprender. Vamos a poner una cuestión, un ejemplo aquí. Satanás siempre persigue al pueblo de Dios por medio de su pueblo, o sea que de aquellos que rechazan la verdad, se convierten en soldados del enemigo. Y crean leyes que van en contra de los principios bíblicos. Como pasó con Daniel, por ejemplo. El profeta Daniel, se crearon leyes en contra de sí. Y ahí, él siguió con su postura de cristiano, o sea que de siervo de Dios,
y ahí fue condenado por estas leyes que fueron creadas a propósito. Hoy día ya hay leyes de emergencia nacional, no digo acá de Paraguay, pero de Brasil y otras naciones, que es obligatorio la persona que tuvo contacto con un contagiado, en este caso del COVID-19, es obligatorio para que le denuncie a su prójimo, a su vecino, etc. Porque puede ser procesado e incluso pagar multa si no lo hace. Y ahí ya vemos que esa historia de que uno entregará a otro ya va tomando forma hoy, en los días de hoy, y es muy fácil. En la internet, por ejemplo, yo he visto en las redes sociales que uno decía así, que debemos que entregar a nuestros vecinos que no toman conciencia ante la pandemia mundial. Ya es predicado incluso la sociedad que tiene que entregarse uno al otro. Esto Cristo se nos advirtió. Pero esto va más adelante aún. Las iglesias, aquellos que nosotros teníamos como hermanos, al usted que hoy me ve por el video, tomar una posición en contra de lo que están enseñando erróneamente en su iglesia, al tomar posición en contra de esto, usted puede ser censurado. Futuramente, cuando la ley dominical y otras leyes en contra de los principios bíblicos como el casamiento, ¿verdad?, de homosexuales, etc., sea obligatorio en las iglesias, o sea, es obligatorio toda iglesia casar homosexuales, cuando éste se opone, es imputado sobre él algunas sanciones o quizás procesos, multas, quizás prisión. Esto futuramente va a suceder de esta manera. Y al usted, verdadero cristiano, oponerse a esto, serás llevado a la cárcel o sea multado, etc. Y en esta cuestión, muchos de sus hermanos de silla, ahí de la iglesia, te entregarán. Entonces Cristo a nosotros nos da un modelo de más o menos cómo va a ser la vida de cristiano, ¿verdad? Sigamos. Y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Esta es una cosa muy importante. Primero, que nuestros enemigos muchas veces están dentro de nosotros, porque al usted recibir una verdad, creer en ella y predicar, tu familiar o padre, hermanos, hijos quizás, que ya vinieron años en una religión y no han dado oído a la verdad aún, o quizás no tuvieron oportunidad, estos pasan a criticar y a, de cierta manera, hablar mal, ¿verdad? Perdón, hermanos. Acá está un poquito frío, entonces la nariz ya empieza a escurrir muchas veces. Bueno, entonces usted empieza a tener enemigos en casa y a ser aborrecidos. Y yo os digo, lo peor de eso es que si esto está pasando es absolutamente normal. Usted también va a tener enemigos cuando dice la verdad. Viene pastor fulano de tal, todo el mundo le ovaciona, le tiene como un santo de Dios, pero este pastor muchas veces predica la mentira y usted como siervo de Dios dice, bueno, esto que él dice es mentira. Y ahí la gente se vuelve contra ti. Esto es absolutamente normal. Y si esto te pasa, mi amigo, estás en el camino correcto. Que no sea tu sufrimiento por arrogancia o por imprudencia o por hablar demasiado. Que sea por hablar la verdad. Esto sí. Pero por imprudencia, ahí nosotros que tenemos que corregirnos. ¿Ok? Entonces, la vida del cristiano
es básicamente esto. Si esto no te está pasando, significa dos cosas. El enemigo está contento contigo y lo principal, no estás omitiendo muchas verdades. Esto es. Porque si nosotros mantenemos comunión con las personas del mundo, de las dos cosas, o nosotros tenemos que traer a esta persona a Cristo, que no es tan simple, o nosotros estamos cediendo al mundo. Y esto, la Biblia dice que no hay comunión entre Cristo y Belial, Cristo y Satanás, entre las tinieblas y la luz. Si tú andar con personas que son del mundo, no está trayendo a estas personas hacia Cristo, bueno, estás haciendo mal. No estás sufriendo el sufrimiento que Cristo espera. ¿Ok? Cuando os persigan, este es un consejo que Cristo les dio a sus discípulos y nos sirve a nosotros también. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra. Porque de cierto os digo, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y si al padre de familia le llamaron Belzebub, o sea que el demonio, cuanto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Si a Cristo, que era santo, manso, humilde, no había pecado, le persiguieron por hablar la verdad, ¿por qué cree usted que tiene una vida tranquila hoy? No lo va a pasar el mismo. Y esto es importante. Cristo trabajó toda su vida para el Evangelio, para la salvación del hombre. ¿Y usted, querido hermano, qué haces para Dios, para Cristo? Es común hoy usted irse a una iglesia, sentarse, oír el pastor o el ministro hablar, recibir la palabra, irse a casa y todo continúa normal. Como si el trabajo de predicar el Evangelio fuera solamente de los pastores o ministros o evangelistas. El trabajo de predicar el Evangelio es de todo cualquiera cristiano. Y el que tiene su tiempo, el que tiene el mejor regalo de Dios que nos dio es el tiempo, la vida, los minutos, las horas. ¿En qué estamos empleando estas horas? ¿En trabajo para Dios o solamente para nuestro propio egoísmo o para nuestras propias cosas terrenales, para nuestros propios placeres carnales? Porque el placer espiritual está en hacer la voluntad de Dios. O el hacer el bien al prójimo. O predicar el Evangelio. ¿En qué estamos poniendo nuestro tiempo? Y dice más, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. El alma, en este sentido, es la salvación. Temed a Dios, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la condenación, en el infierno. Ahí, después de tantas cosas que a nuestros ojos pueden no ser tan buenas, Cristo nos dice, nos da un afago, nos da un aliento, cuando Él dice así, no se venden los pajaritos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajaritos. Entonces, después de decir, bueno, usted ha de sufrir por mi nombre, Cristo, nuestro Maestro, que fue llevado como el cordero al matadero, nosotros también lo seremos.
Pero solo seremos si predicamos y si hablamos la verdad, si no omitimos. Pero si somos amiguitos del mundo, bueno, la Biblia dice, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y no hay medio término ahí en esta cuestión. Ah, no, pero me encanta estar con ellos y esto, pero predicas el evangelio a ellos. O ellos saben que sos cristiano, pero usted no le predica. Tu vida no va a hacer con que estas personas se conviertan a Dios. Si estás involucradas en sus mismos quehaceres, en las cosas que el mundo hace en usted. Por ejemplo, yo he visto una publicación en un grupo de evangélicos que decía, nosotros necesitamos hombres motivadores para la iglesia. Porque el mundo tiene sus motivadores, nosotros también necesitamos. Gente, nosotros necesitamos de verdaderos cristianos. Necesita un motivador, porque el motivador mayor ya vino a la tierra y murió por nosotros. Es Cristo. Nuestro ejemplo fue Él. Nosotros no necesitamos de buenos predicadores que hablan lindamente, que cantan, etc. Nosotros necesitamos tener una vida correcta delante de Dios. Porque nuestro ejemplo fue Cristo. Pero aún el cristiano hoy no quiere sufrir. Entonces prefiere irse en la iglesia, sentarse ahí, levantarse, volverse a casa y creer, engañarse a sí mismo que está salvo. Esto está totalmente equivocado. Para que usted se recuerde nomás que el árbol que no da fruto será cortado y lanzado en el fuego. Cristo hoy llama a sus verdaderos siervos a trabajar y a sufrir el sufrimiento de Cristo. Y el motivador nuestro es Cristo. Yo no puedo ser motivador de nadie con mi insignificancia, con mi quizá falta de conocimiento. Porque aunque yo fuera muy hábil en todo esto, yo soy humano, falible. Cristo fue también humano, pero venció al pecado por el poder que había en Dios, por la fe que él tenía en su Padre. Cristo venció el pecado y Él es nuestro motivador. Hay mucha gente que quiere motivar a la iglesia a atraer jóvenes. Y ahí ponen en la iglesia juegos que normalmente se ven en los bares, en las fiestas mundanas. Juegos que quizás a primer momento no traen tantos problemas, pero a largo plazo la vida de estos jóvenes será jugar. Y nuestra vida no es un juego, nuestra salvación no es un juego. Es un arduo trabajo día tras día para alcanzar la santidad que Cristo espera de nosotros. Entonces, mis hermanos, empezamos a ver el contexto de para dónde estamos yendo. Si nuestra vida está muy tranquila como creyentes, nosotros tenemos que empezar a mirar. Las personas esperan un buen predicador. Va a venir fulano de tal y nosotros vamos a oír la palabra de Dios. Gente, la palabra de Dios es la Biblia. Y la Biblia dice, escudriñad las Escrituras, porque vosotros cuidáis, tener en ellas la salvación para la vida eterna. Si usted no escudriña la palabra de Dios, difícilmente llegarás a la redención. Difícilmente. Si usted confía tu salvación a un hombre falible, te perderás tal como él. Porque el hombre es falible. Esto quiere decir que no debemos creer en ningún pastor, no. El pastor que predica la verdad, lo que está en la Biblia, este es correcto. Pero nuestro deber es ver si él está predicando lo que está en la Biblia. Esto es importante. Sigamos. Y la Biblia dice, y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es confesar a Cristo? Eso es importante. ¿Qué es confesar a Cristo? Si usted aún no has quizás probado de la experiencia de vivir el Evangelio tal como los apóstoles en el pasado, por ejemplo, y grandes hombres de Dios que entregaron sus vidas y todas sus posesiones por predicar el Evangelio, aquí se va a aclarar muchas cosas. ¿Qué es confesar a Cristo? Abramos en 1 Juan capítulo 4 versículo 15. 1 Juan
4:15. Todo aquel que confiesa a Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Primera cosa es confesar que Cristo es el Hijo de Dios. Y de ahí, bueno, otros dicen que Cristo es Dios Hijo. Yo no puedo decir, pues la Biblia no dice. Cristo es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Pero sigamos, abramos en Efesios capítulo 3, versículo 5. Efesios 3, 5. A ver. No, 3, versículos 17 y 19. Al 19. Para que hagáis Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Entonces, confesar a Cristo es decir que Él es el Hijo de Dios. Pero no es solamente decir, yo creo en Cristo, que es el Hijo de Dios. No es solamente. Hay algo más. Nosotros tenemos que tener el amor de Cristo. Para que Cristo habite en vuestros corazones. Cristo tiene que habitar aquí. Pero si Él no habita aquí, nosotros vamos a la iglesia para cantar y únicamente, créanme hermanos, eso es para satisfacer la carne. Muchas de las cantancias y cosas que se hacen hoy en medio evangélico es para saciar la carne. Y saltan y todo esto, pero eso es todo para la carne, no es para Dios. No es. Otros hacen, bueno, no vamos a entrar tanto en estos casos, pero otros creen en sus sentimientos. Usted muchas veces ya ha pasado, si usted es un verdadero cristiano, alguien que tiene experiencia, o quizás no lo es, pero hoy es la oportunidad. Usted seguramente ya ha dicho a alguien, mira, la Biblia dice así, y la persona te mira y dice, yo no he sentido todavía. Gente, nosotros tenemos que ser guiados por principios y no por sentimiento, porque un psicólogo te puede hacer llorar en menos de minutos. Y usted me va a decir que eso es acción del Espíritu Santo. No lo es. Nuestros sentimientos nos traicionan, pues son carnales. Nosotros tenemos que ser guiados por principios y la Biblia es nuestro principio. ¿Ok? Entonces, si nosotros confesamos a Cristo, tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que vivir en amor. Y el amor también es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El amor no es hacer todo lo que la persona quiere. Por ejemplo, la persona es un drogadicto. Y ahí usted, porque le ama mucho, le va a saciar su sed o su vicio con un poco de droga. No. Seguramente usted va a llegar y va a decir, tenés que dejar esto. Y la persona que usa droga va a sufrir con esto. La misma cosa nosotros hacemos hoy. Se dice mucho, cada uno tiene su creencia. Pero su creencia te está llevando al infierno, a la condenación. Y esto, por amor a usted, nosotros le decimos, sal de ella, pueblo mío, como dice en Apocalipsis 18. Sal de ella. Yo te podría apoyar en tu religión porque la fe es una cosa linda, pero la fe en la cosa equivocada te va a llevar a la perdición. Entonces el amor de Cristo es el amor para la salvación. Obviamente tenemos que decir a las personas con mansedumbre, con paciencia, para que puedan aceptar. No con imposición, obviamente. Pero omitir la verdad es pecado, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo correcto y no lo hace, está pecando. Ok, entonces ya sabemos qué es confesar a Cristo. ¿Y qué es negar a Cristo entonces? Eso es importante. ¿Qué es negar a Cristo? Y esto nos va a sellar nuestro mensaje de hoy. Segunda Timoteo
capítulo 2, versículo 12 y 13. 2 Timoteo 2, 12 y 13. Dice así: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, también Él nos negará. Si sufrimos, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo, un obrero aprobado. O sea que, el negar a Cristo es no sufrir por Él. Esto es simple. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, también Él nos negará. O sea que, en el contexto podemos ver que el sufrir es el sello de que estamos predicando la verdad. El no sufrir es sinónimo de omisión o falta de compromiso con la verdad. Y esto es negar a Cristo. ¿Por qué es negar a Cristo? Porque Él dice, si somos infieles para negarle, vamos a poner así, si somos infieles para negarle, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces el negar a Cristo es ser infiel a Cristo y no sufrir por Cristo. Esto es negar a Cristo. Y en esto sellamos el mensaje de que desde el principio estamos hablando. ¿Usted sufre por Cristo hoy o no? ¿Qué hace usted? ¿Sufre hoy las burlas de las personas por poner quizá un versículo bíblico en tu estado o postear un versículo bíblico, un texto bíblico o una exhortación? ¿Sufre usted la burla de ser cristiano? Ojo, que el ser cristiano sea para la salvación del prójimo, con mansedumbre, con longanimidad, con paciencia, no con imposición, y también no con escándalo, con sencillez como la paloma y con prudencia como la serpiente. Y la pregunta que se nos queda hoy, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos sufriendo por la causa? ¿O estamos simplemente disfrutando de nuestros bienes terrenales, de nuestros placeres terrenales? Nos vamos el fin de semana, quizá en medio de la semana a la iglesia, oímos la palabra de Dios y nos creemos salvos. Usted está en el camino equivocado. Hay un trabajo a hacer. La mies está madura, pero pocos son los segadores. Hay un trabajo para usted, mi hermano querido, que cree en Cristo. Hay un trabajo de llevar la verdad, de primeramente pesquisar, o sea, que averiguar la verdad. ¿Qué es la verdad? La Biblia dice que la palabra de Dios es la verdad. Hay muchas doctrinas hoy, muchas iglesias. Cada una predica lo que quiere. Esto también está en 2 Timoteo capítulo 4. Que tendrían para sí muchos maestros y doctores según sus propias concupiscencias. Las iglesias hoy forman sus pastores para que no os digan lo que no quieren oír. Esto es la verdad. Y aquí será hablado la verdad. Bueno, mis hermanos, abramos nuestras Biblias en Apocalipsis, que dice así: por tanto, has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. A los que moran sobre la tierra. Si usted hoy reconoce que no has hecho suficiente, no te desesperes, pues Cristo te espera con brazos abiertos para conducirte al camino de la vida, para conducirte al camino de la verdad y hacerte un siervo fiel, un siervo trabajador, porque aun que hagamos todo lo que podamos hacer con nuestra vida terrenal, con nuestra influencia y con nuestras posesiones, aunque hagamos todos, dice Pablo, que aún así somos siervos inútiles porque no hicimos nada además de nuestra obligación. Entonces, si usted no ha sufrido todavía por la verdad, si usted está muy y siente, o sea que el Espíritu Santo te mueve a que hagas algo más por Cristo,
no espere más. Hoy es el día. Pues Dios tiene promesas para todos aquellos que se ponen delante de Él para servirle con el corazón agradecido, con el corazón alegre. Y Él dice, aquellos que han guardado la palabra de mi paciencia, yo también os guardaré de la aprobación. ¿Cuál aprobación? Estas que hablamos en el principio, también las posteriores que vendrán. ¿Y cuál es la palabra de la paciencia? Eso es importante. Apocalipsis 14, versículo 2. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo. Quizás hoy usted ha oído este mensaje y te ha tocado el Espíritu Santo a que hagas más. Pero si aún no lo sabes cómo hacer, necesitas ayuda, quizás en oración, quizás en la palabra. Nosotros estamos aquí para esto, para trabajar. Usted puede entrar en contacto con nosotros por el número que está en la página del Facebook. Si usted me mira hoy por el YouTube, yo le voy a dejar el contacto en la descripción para que entres en contacto conmigo o quizás con otros pastores del ministerio. O yo no soy pastor, yo soy un hermano. Hago el trabajo evangelístico porque así el Señor me ha impresionado. Pero hay personas más capacitadas que yo que pueden entrar en contacto contigo también si es lo necesario. Entonces que Dios te bendiga y que sigamos firmes en el propósito que Cristo nos designó para trabajarnos por Él, para darnos buen frutos para la obra de Dios. Que Dios os bendiga.